Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a esta última semana política especial de día de primaria, resultados de las primarias, ya con el 100% de las mesas escrutadas. Tenemos a un gran analista político con nosotros, Marco Moreno, muy bienvenido. Gracias, Federico. ¿Cómo están? Héctor. Hola, hola. Bien, Héctor, bueno, llevamos ya Sí. toda la tarde de primaria juntos, así que solo un hola, Héctor. Bueno, ¿qué les parece que empecemos a analizar? Sí. Los resultados ya son definitivos, ya se sabe que son las primarias más votadas desde que existen las primarias, cosa que todas las encuestas decían que no iba a ser así. Es decir, las encuestas grandes derrotadas una vez más, ¿no, Marco Moreno? Sí, efectivamente las encuestas no lograron calibrar otra vez un cierto estado de ánimo, ¿no? Yo creo que tan importante como el volumen de votación que tuvimos, cerca de los 3 millones, hay que empezar a mirar el perfil sociodemográfico también de la gente que participa, ¿no? Porque yo creo que hay mucho elector joven que está votando por primera vez o el mismo que votó del plebiscito se sintió motivado para ir a votar hoy día y por lo tanto eso explicaría, entre otras cosas, por ejemplo, el triunfo de dos candidatos, Sichel y Gabriel Boric, que de alguna manera muestran en los hechos el término de un ciclo, ¿no? Que lo viejo estaba muriendo, ¿no es cierto? Y lo nuevo está por nacer. De alguna manera, esto que había empezado con el estallido social, yo creo que se concreta también ahora en ese símbolo, ¿no? Cuando veíamos a Boric, ¿no es cierto?, dando su discurso, era un poco el testimonio de eso, ¿no? De que lo viejo estaba muriendo de verdad y lo nuevo están haciendo, ¿no es cierto? Una nueva energía, comentábamos antes con Federico, en la que se parece instalar en el bloque de la izquierda chilena. Y eso me gustaría, que profundicemos, Marco Moreno, qué pasa en la izquierda con estos resultados y qué pasa en la centroizquierda, la gran ausente de estas primarias, ¿no? Bueno, las primarias tienen un efecto positivo que es el de transparentar, el de relegitimar los procesos. Fíjate con la cantidad de votos que está llegando Gabriel Boric, más de 1 millón de votos, ¿no es cierto?, propio, de alguna manera, entonces eso es un empujón fuerte. Pero también las primarias tienen un efecto no deseado, que es lo que se conoce como el efecto divisivo de las primarias, o sea, la división que puede provocar dentro de un pacto o de la alianza, producto de las fricciones, ¿no es cierto?, de los enfrentamientos, de la disputa que sean los candidatos. Eso lo vimos con mucha fuerza, ¿no es cierto?, en los últimos días de la campaña, así lo reconoció tanto Boric como Jadwe, lo reconocieron en su respectivo discurso, ¿no?, las diferencias que habían tenido. Y esas diferencias, ¿no es cierto?, pueden convertirse en un factor que dificulte la viabilidad de la coalición o de la alianza. Por eso hablamos de primarias divisivas cuando se producen fenómenos que generan tensiones tan grandes. Incluso yo siempre digo, los dos grupos icónicos de la música izquierda, Inti Illimani y Quilapayún, divididos, ¿no es cierto?, porque apoyaron a los dos candidatos y generando una gran discusión en redes sociales. O sea, el gran trabajo de Boric va a ser cómo recompone la amistad cívica, ¿no es cierto?, al interior del pacto que quedó dañado. Jadwe llegó tarde, ya cuando teníamos el 80% de las mesas, recién ahí reconoce. Le costó reconocer e ir a ver a Boric. Exacto, y eso debe ser porque evidentemente ahí bueno, debe haber una cuestión humana también de reconocer la derrota, pero también hay un elemento, ¿no es cierto?, que demuestra que no fluye con tanta rapidez como se ocurrió en el otro pacto, el apoyo al candidato vencedor, ¿no? Entonces, ese es un problema en la izquierda. Y es curioso el discurso que dio Jadwe. Empezó hablando de cómo lo atacaron a él, que ahora van a atacar a Boric, y que el Partido Comunista es leal y va a estar detrás, pero como que él no se pone muy de protagonista de la etapa que viene. ¿Alguna señal puede haber ahí, o no? Claro, yo creo que de alguna manera el reconocimiento de Jadwe, que fue un poco tarde desde el punto de vista de los símbolos, porque recordemos que aquí estamos hablando de una liturgia que tiene que reconocer la derrota, ¿no? Lavín lo hizo muy tempranamente, ¿no es cierto?, el primero Briones y después el candidato Desbordes, pero aquí vimos que Jadwe creo que resintió la última parte de la campaña. Sintió que hubo, digamos, de parte del Frente Amplio un trato que él consideraba que no era el apropiado y eso está generando tensiones. Vamos a ver cómo procesan esto. ¿Te acuerdas tú que la concertación
la nueva mayoría después, tenían cierta capacidad para procesar los conflictos, las diferencias, ¿no? Durante años fueron gobierno, fueron coalición. En cambio, estamos hablando de una coalición que tiene meses, esta de Chile Digno, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta, cómo procesan estas diferencias. Claro, sobre todo que cuando tú, que, bueno, cientista político de mucha experiencia, cuando una elección como esta ya es irreversible el resultado, ¿cuánto se demoró en llegar Jadwe a darle las felicitaciones a Boric y a discursiar en un discurso curioso porque pone el Partido Comunista más que él como protagonista, pone el partido, a su partido? Y debió haber llegado al 50%, ahí ya es irreversible. Sí, el 50% yo creo ya que era un número bastante decidor para... Todos decíamos que había que esperar porque lo que pasó, ¿se acuerdan? Con Orrego, ¿no? Que al principio estaba derrotado y después con ya sobre el 50% él remonta y da vuelta a la elección. Claro, porque el 50% Claro. pareciera que es a nivel de este tipo de experiencias electorales irreversible. Así ¿no? es, así es. Sí se demoró, Jadwe. Se demoró. Ahí hay una señal que hay Sí. que leer. Así es. Creo que un ejercicio sano sería, como a propósito de cómo iniciamos esta discusión respecto a la encuesta, sería tomar la consistencia de las encuestas de los últimos 2 años, ¿no? Que 1 año y medio, que proyectaban siempre a Lavín como parte, digamos, de guiando la delantera junto con Jadwe, y tomar esas encuestas y pegarles de alguna manera, como decíamos recién, un golpe, dar vuelta al tablero, y todo lo que dicen habría que mirarlo desde otro punto de vista para poder acercarse a los resultados. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que la sorpresa de los triunfos, del triunfo tan importante de Boric sobre un 60-40% respecto de Jadwe, o el triunfo de Sichel, que Sichel gana igual que Boric en todas las regiones de este país, en todas las regiones, desde Arica a Magallanes, no hay ninguna región en donde otro candidato le haya ganado. Creo que la sorpresa es también para ellos. Yo creo que el Frente Amplio, tengo la impresión de que, claro, hicieron una campaña buena, y Boric fue un candidato interesante desde el punto de vista, digamos, un de candidato campañero. un campañero, sí, pero aún así uno podía igual sentir de alguna manera que había cierta desconfianza, no una cosa abayazadora, así era como reticente, puede ser, podríamos dar algún golpe. En el caso de Sichel también, vamos a ver cómo nos va. Y creo que los resultados sorprenden a ambos comandos, sorprenden a ambos candidatos de una manera muy importante, porque yo creo que ninguno de ellos pensaron que iban a ganar, si bien querían, pero no pensaron ganar con esas diferencias que se dieron. Y eso obliga a pensar muy rápidamente al día siguiente, qué va a pasar a partir de mañana. Porque como tú dices tú bien, Marco, el caso, por ejemplo, del Frente Amplio y del Pacto de Apruebo de Dignidad, me imagino que una de las primeras cosas que se va a intentar hacer también, ¿no?, es mezclar rápidamente a voceros del Partido Comunista a integrarse a la campaña de Boric, pero esto con rapidez, o sea, figuras como, no sé, como la Camila Vallejo tomando una vocería, dar rápidamente una señal de unidad para poder traspasar, digamos, estas tensiones, este espesor que ocurrió sobre todo durante los debates televisivos, que fraccionaron un poco, digamos, esta división, como dices tú. Entonces creo que la primera gran tarea que van a intentar hacer es dar esta señal de unidad. A lo mejor por ahí va este discurso de Jadwe que dice que ellos van a salir a defender de los medios, van a hacer su como de guardaespaldas, porque tienen la misión de salir a fortalecer el pacto. Pero ese proceso no es tan fácil, porque si bien se tienen que integrar, como tú dices, en un mismo comando, yo creo que hay también resistencia de parte del Frente Amplio hacia el estilo del Partido Comunista. Recordemos que ambos, el PC y el Frente Amplio, se han disputado la hegemonía, por ejemplo, de la convención, ¿no? Eso llevó a que en la primera votación, ¿no es cierto?, para elegir a la presidenta, el Frente Amplio votara por Elisa Doncón y el Partido Comunista por la convencional Godoy, ¿no? Entonces, ahí hay claramente una disputa que no está resuelta y, por lo tanto, esta convivencia que, como bien dice Héctor, va a tener que darse rápidamente a partir de mañana, de integrar los comandos, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque no es una coalición que tenga una cultura, ¿no?, a diferencia de las otras coaliciones, bueno, del propio Chile Vamos y también de la concertación ex Nueva Mayoría, ¿no?, que sí hay una cultura de diálogo, de amistad cívica, de superar y más que superar, procesar las desavenencias, los desentendimientos, los desencuentros.
Eso Ahora te esto iba va a a pasar lo mismo en Chile Vamos, ¿ah? Porque en Chile Vamos que gane un candidato que viene desde afuera, que fue como que de alguna manera invitado, digamos, a última hora a esta fiesta, deja a los partidos outside, o sea, hay una muestra clara también del cambio político que vive la derecha, pero también no tiene muy buenas relaciones con Sichel. Sichel, por ejemplo, tiene los puentes absolutamente cortados con Evópoli, con la UDI, no hay también un trato muy amigable. Con la mitad de RN. Con la mitad de RN, Claro. tienen la figura de casa, entonces tampoco se ve cómo sea, aunque puede ser la última alternativa, a la derecha no le queda más que seguir a un candidato competitivo como tienen a Sichel, pero tampoco suele ser muy fácil el camino de negociación ahora en el esposo, o sea, Sí, desde mañana en adelante. Oye, pero sigamos poniendo el foco en la izquierda y centro izquierda. Y me parece, a mí, no sé qué opinas tú, Marco, que Boric haya sacado 1 millón de votos aprox. Que entiendo que es incluso un poco más de los que sacó Piñera en la primaria anterior. 800.000 sacó Entonces, Piñera. eso, y que cuando lo sacó todos decían, bueno, entonces va a ser presidente. Y ahora Boric sacó 1 millón. Claro, la realidad es un poco distinta. Y ya se puede haber de esas diferencias pueden surgir grandes diferencias, valga la redundancia. Pero hay que poner el foco ahí, sacó mucho voto Boric. Sí. Mucho voto. Entonces, a mí me gustaría tu opinión sobre quiénes ganaron y perdieron. Evidentemente que perdió Jadwe, que es del Partido Comunista, que es una alianza que tenía ahí con el Frente, no, con la Federación Verde, no, ¿cómo se llama? La de Mulet. Sí. Y algún otro partido pequeño. Ellos, bueno, evidentemente perdieron y van a tener que ver el Frente Amplio cómo sumarlo, pero me importa poner el foco en el Frente Amplio, que también es un grupo diverso, Sí, claro, que claro. va desde Revolución Democrática, que es más cercana al centro, centro-izquierda, hasta Comunes, que es más, que le hace más guiño al Partido Comunista. Entonces, y que no tenía una organización territorial importante, como sí lo tenía el PC, salvo Revolución Democrática, que tiene un poquito más organizado. Entonces, ¿quiénes ganaron ahí? Claro, ¿Te parece a ti que Revolución Democrática puede ser una ganadora? Pero y en esas elecciones de los partidos del Frente Amplio, la votación de los militantes era muy poca, ¿no? Mil votos, con 1000 votos se han elegido las últimas directivas en Convergencia, en Revolución Democrática y todo por votación electrónica. Entonces, aquí hay un fenómeno que va a ser interesante estudiar de dónde viene la amplia votación que sacó Boric. Y la primera respuesta, creo yo, es que ese es un elector que ha votado históricamente por la centroizquierda, ¿no? Ha votado por la Concertación en su momento, por la nueva mayoría, no son militantes, sino que son electores de ese mundo, que ahora votaron por Boric. Por lo tanto, y paradojalmente creo yo, la elección de Boric es un poco el resultado de lo que ellos siempre han aborrecido, que es la ex Concertación, la ex nueva mayoría, ¿no? Ese votante, ¿no es cierto?, al que además Jadwe llamó en su discurso a decir volvió a decir no queremos nada con la Concertación, ¿no? Lo volvió a decir. Entonces, ahí va a haber una dificultad que tiene que ver con Bueno, esta idea. gran error de Jadwe, porque ese electorado, una parte de ese electorado fue darle el triunfo a Boric. Es que un número quizás importante, ¿no? Y por eso digo que va a haber que analizar un poco cómo se compone ese elector, porque gente que votaba por el Partido Socialista, y ahí todos los guiños de Boric al Partido Socialista, ¿no es cierto? La sopaipilla con Paula Narváez, en fin, todo lo que vimos frente a la campaña. Pero la gran pregunta ahora es si efectivamente, como pensábamos el 15-16 de mayo, cuando aquí mismo estuvimos comentando los resultados de la mega elección de mayo, el país se izquierdizó. El resultado de la elección de esta noche nos habla que efectivamente el Chile está izquierdizado con este resultado que tuvimos y cómo queda, por ejemplo, la lista del pueblo, ¿no? Aquí hay una situación que va a tener que decantarse. Yo no creo que tanto en la izquierdización del país, por lo tanto, de ahora en adelante, tanto Sichel como Boric van a tener que enfocarse en ese elector moderado, ¿no? Un elector de centro, y por lo tanto van a tener que modificar también su estrategia. Ya ambos lo venían haciendo. Pero ya aparece ahora, digamos, una votación importante, creo yo, de la centroizquierda en Boric. O sea, Así es. que es el que hace Así que es. llegue al millón de votos. Sin duda. Hay electores jóvenes, electores nuevos que votaron por Boric, pero yo creo que hay mucha gente
que históricamente votaba a la Concertación y votó después a la nueva mayoría y ahora votó a Boric. Eso fue lo que ocurrió y por eso, sin desmerecer el triunfo de Boric, porque como decían ustedes, campañero, le puso de su parte. Recordemos que solamente el 18 de mayo juntó las firmas para ser candidato presidencial. Recordemos que Pamela Giles dijo que el pueblo no los quiere. Claro. Recordemos O sea, eso. Eso es lo paradojal. Solo Sí. el 18 de mayo, No, o sea, hace dos sí. meses atrás, recién tuvo la firma. Contra todo pronóstico, pero ahí estaba la energía. Po. Ahí estaba la energía. Por eso y decía- Oye, y Jadwe se hizo autogoles hasta que se cansó de hacerse autogoles. Po. Uno de esos autogoles precisamente fue la pelea que tuvieron con el Partido Socialista para inscribir las primarias. Yo creo que ahí sentenció de alguna manera, digamos, el error político que le llevó a perder estas elecciones. Claro, si al principio, hay que reconocerlo, todos pensábamos que Boric era un candidato acompañante de Jadwe. El propio Jadwe siempre lo pensó Sí. así. De hecho, en el De ahí primer la debate... sorpresa. Exactamente. Sí. En el primer debate, Boric tuvo, digamos, un trato no de igual a igual, sino que estuvo en una posición más bien reducida, ¿no es cierto? Y cuando se le criticó eso, salió efectivamente a desplegarse. Entonces yo creo que ahí hay elementos también que hay que tener sobre la mesa para entender qué es lo que está pasando con la izquierda hoy día, ¿no? Y la izquierda, insisto yo, esto va a hacer repensar esta idea que teníamos de la izquierdización del país, porque efectivamente la votación de Boric, uno no puede decir que es una votación de izquierda, es una votación de electores progresistas que quieren cambios, mujeres, jóvenes, pero no es la matriz de izquierda que la representaba con toda claridad Jadwe. Exactamente. Buen punto. Sí. En ese sentido, pudiera ser antes de pasar a la centro izquierda, que ahí tiene un zapato chino, ¿no? Pero pudiera ser entonces que dentro de Frente Amplio, todo esto correlativamente, es una foto, puede cambiar, pero por ahora haya ganado más bien las posturas moderadas del Frente Amplio como Revolución Democrática, en vez de Comunes, que es una postura más cercana al Partido Comunista. Sí, yo creo que la correlación interna, efectivamente, lo que representó la candidatura de Karina Oliva se parecía mucho más, ¿no es cierto?, a lo que representó Jadwe. Y los errores de Oliva también fueron los errores de Jadwe. Y era del Partido Del Común. Partido Común, exactamente. Entonces, de alguna manera esos sectores fueron, no diría derrotados, pero quedaron en una situación más bien disminuida, producto del empoderamiento que ahora va a tener Revolución Democrática y el partido, ¿no es cierto?, Convergencia, el propio partido de Gabriel Boric, que se van a convertir en los ejes del Frente Amplio, ¿no? Hasta ahora había una disputa con Comunes, como decía Federico, pero claramente ahora con este resultado, ¿no es cierto?, con 1 millón de votos, de votos propios que obtuvo Gabriel Boric, efectivamente cambia la correlación de fuerza, incluso respecto al Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista ahora va a ser uno más de esta nueva alianza, que no sé si se irá a llamar de la misma manera, Pro Dignidad, pero efectivamente marca un giro muy importante en los movimientos internos al interior de ese conglomerado. Buen punto. ¿Qué te parece que enfoquemos para terminar en lo que es la centro-izquierda, ese mundo que está incómodo porque no fue a las primarias? Yo creo que precisamente en esta duda, o que a lo mejor se va a despejar en los próximos días, de que hubo una participación importante de electores moderados que llegaron al millón de votos a Boric, creo que esa votación que representa a un sector de la centroizquierda que no tenía candidato y que finalmente votó por Boric, reciente, como ya se había advertido en análisis previos, esto es, digamos, un forado tremendo en la campaña de Jasna Proboste, lo que va a obligar a Jasna Proboste a anunciar su campaña presidencial a lo más esta semana. O sea, no creo que tenga margen de tiempo superior a esta semana. Estos planes de hacerlo desde agosto, creo que ya eso se tiene que repensar completamente y tiene que anunciarlo esta semana. Y creo que también ahí me imagino que van a hacer también un mea culpa de campaña, porque creo que esta cosa de dilatar con tanta fuerza el anuncio de su candidatura respondió a un error estratégico de pasarse en las encuestas. O sea, en las encuestas le decían tienes que retrasarte un poco más, dado que esto está polarizado, son los extremos los que van a ganar, no hay duda sobre esto que va a ganar Lavín, no hay duda que va a ganar Jadwe, entonces tengo más tiempo. Hoy día se dio cuenta que ese tiempo cada vez es más corto. O sea, no se dio nada de los pronósticos que ellos configuraron en su campaña y eso va a obligar a Jasna Proboste a anunciar, si no mañana mismo, de alguna manera,
su candidatura presidencial y de una manera bastante debilitada. Y No, que y- hablar de Paula Narváez, que yo creo que con esto tiene que ella, al contrario, anunciar que se retira de todo ya. O sea, Claro, porque todos los análisis, como dice Héctor, se hacían en función de que era Jadwe el que iba a ganar la primaria. Por lo tanto, todos los diseños tenían ese elemento para poder construirse, ¿no es cierto?, la estrategia. Y con la caída de Jadwe, además de una caída muy estrepitosa, ¿no?, porque no fue una victoria estrecha la de Boric, sino que con mucha solvencia, ¿no? Entonces, eso complica enormemente el diseño de Paula Narváez, por lo que señalaba Héctor. Yo creo que el Partido Socialista aquí está en un problema muy serio, ¿no? Porque o se va inmediatamente a negociar con Boric o llega a un acuerdo con Yanna Proboste para tener un candidato el 23 de agosto. Entonces, ahí van a haber muchos tironeos dentro del Partido Socialista. Los parlamentarios que van a la reelección o aquellos que quieren ser candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados estarán presionando por ver dónde, ¿no es cierto?, pueden conseguir una mejor negociación parlamentaria. La pregunta es, ¿dónde es mejor la negociación? ¿Con Boric o con Narváez? ¿No? Esa es la gran disyuntiva a la que se enfrenta hoy día el Partido Socialista, el PPD, los radicales y el Nuevo Trato, que salió ¿no es cierto?, del Frente Amplio en un mal momento, claro, parece, porque ahora el Frente y una mala Amplio... apuesta. Claro, el Finalmente. Frente Amplio está en su mejor momento y ese grupo, ¿no es cierto?, que abandonó el Frente Amplio, hoy día queda en una situación bien incómoda. Entonces, lo que vamos a tener en los próximos días, a partir de mañana, es una vorágine de negociaciones. Es cierto que falta un mes para inscribir candidatos, pero ese mes se pasa volando en política. Muy rápido. Oye, y además que es decir, el foco hay que ponerlo fundamentalmente en el PS, que pasa con Narváez, pero además, si alguna figura importante del PS, antes de que pase algo oficial, se empieza a ir hacia Boric y hacia lo que es el Frente Amplio, a integrarse al comando, eso Un puede... fenómeno que se está viendo en la constituyente Claro, por lo demás. claro, o sea, a ahí eso se voy. están dando los Entonces, ejemplos. si eso se- ocurre inmediatamente, el mapa se desordena en la centroizquierda, ¿no? Es que Pero- quien se opuso al entendimiento entre el Frente Amplio y el Partido Socialista fue el Partido Comunista, especialmente Daniel Jadwe, ¿no es cierto?, que pusieron como condición que el PPD no fuera parte de ese negocio. Ahora yo creo que ya en este minuto deben haber telefonazos al Partido Socialista para poder recomponer esa alianza que duró 2 horas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Antes que se inscribieran los pactos de primaria. 2 horas estuvieron juntos y se tuvo que disolver por el veto al Partido por la Democracia. Probablemente sea una posición complicada para Yanna Proboste porque podía quedar también sola nuevamente, ¿no? Enfrentando con el Partido Radical probablemente una candidatura muy incierta, si es que al otro lado está el PS, el PPD, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Imagínense. Sobrellevando esa alianza además de el izquierda. error de no haber sido invisible en las primarias. Sí, ese fue un error que Muy yo creo grande. que les costó muchísimo. O sea, el hecho de estar completamente invisible, desaparecido, y además dando una telenovela penosa también en el momento de las inscripciones. Entonces, esos son cálculos políticos que yo creo Así que es. de fallos estratégicos que fueron contra una pared. ¿Algo que agregar, Marco Moreno, para que cerremos este último análisis de día de elecciones primarias? No, lo que ustedes decían me parece bien sensato. O sea, bueno, Lavín es un gran perdedor, pero los partidos políticos también son grandes perdedores. Las máquinas electorales, ¿no es cierto?, que nosotros pensábamos que iban a ser más efectivas. Yo pensaba que el Partido Comunista, que la UDI, que Renovación Nacional iban a poder, ¿no es cierto?, desplegarse de mejor manera que partidos que tenían menos vida, como eran menos trayectoria, quiero decir, menos trayectoria como los del Frente Amplio, iban a ser mucho más efectivos, y también se demostró que eso no era así. Una prueba más de esto que decimos, ¿no es cierto?, de que lo viejo está desapareciendo, ¿no?, y lo nuevo está emergiendo, Pero y los partidos ahora políticos... sí que está emergiendo. Ahora sí. Hasta ahora todavía Lo como otro, no lo otro que emergía, cambia son las lógicas, porque cuando uno hace análisis político, las lógicas también son las que uno empiezan a caerse, porque las lógicas, por eso que las encuestas lo hacían así, porque había una lógica detrás, era una lógica que las máquinas del Partido Comunista fueran superiores al Frente Amplio, que la máquina de Lavín, que lleva siendo precandidato presidencial los últimos 20, 30 años, de alguna manera, todas esas máquinas tenían una lógica, que es lo probable a ocurrir. Exactamente. Y lo probable es lo que eclipsa. O sea, Así es. Y los procesos de cambio, como el que estamos viendo, se caracterizan justamente por esos tres elementos. Cambian los sujetos, cambian los temas y cambian las condiciones. Y se están dando exactamente los tres. Los sujetos
ver a Sichel y ver a Boric es un cambio absolutamente que tiene que ver con los actores que la gente ha legitimado para llevar adelante los procesos de cambio. Los temas, ni que hablar, ¿no? De los temas que estamos hablando hoy día, basta ver con lo que está pasando en la convención para ver cuáles son los temas sobre los que se está hablando. Y aunque suena cliché, pero también la democracia se siente fortalecida porque todos los temores que había de una baja participación, hoy día hay que repensarlos de nuevo con una alta participación, lo que significa que efectivamente la gente en la calle, independiente de los partidos políticos, tiene ganas de participar, tiene ganas de poder de alguna manera reorientar cómo se han hecho las cosas en Chile, y eso habla muy bien, digamos, de la gente en general. Es un buen punto, porque para ser primaria hubo una buena elección, digamos, una buena votación, una buena participación electoral para ser primaria de no todos los sectores, porque estaba la centroizquierda sin primaria. Bueno, hay un montón de otros elementos. Marco Moreno, ¿a qué tenemos que ponerle entonces más atención la semana que parte mañana? A la capacidad de procesar las diferencias, los conflictos que tuvo el pacto Apruebo Dignidad para ver si logran, ¿no es cierto?, restablecer la amistad cívica necesaria para que pueda tener viabilidad esa alianza y ese pacto. Una cosa. ¿Y qué otra cosa? Y lo segundo es lo que va a pasar, como decía Héctor, con la candidatura de las dos mujeres, ¿no?, que serían las dos únicas mujeres entre un grupo de puros hombres, ¿no? O sea, Paula Narváez y Yanna Proboste podrían ser, cualquiera de las dos, la que llegue, o las dos que llegaran, ¿no es cierto?, serían también una contratación de que efectivamente todavía el tema de las mujeres en política no es una cuestión tan ganada como suponíamos, porque hoy día vimos a 6 hombres, ¿no?, compitiendo en una primaria, ninguna mujer, ¿no? Ahí estuvo el error quizá, especialmente, ¿no es cierto?, en la derecha. Probablemente Belén Matei a lo mejor hubiera sido distinto, o si no se hubiera vetado a Paula Narváez en el otro bloque, estaríamos quizás hablando de resultados distintos a los que tuvimos esta noche. Empieza noviembre, mañana empieza noviembre. Mira, ¿y por qué? A ver, explícanos esa frase para salir. Porque a partir de mañana todas las lógicas van a estar pensadas en las próximas elecciones que tenemos, eso en 3 meses más. Esto que termina hoy día, comienza la carrera presidencial a muy alta velocidad en 3 meses. Y en noviembre son presidencial y parlamentaria, que eso de ahí influye mucho en todo lo que va a ocurrir. Todas las intensas como negociaciones. decía Marco, cada candidato a parlamentaria, sea senador o diputado, tiene que empezar a jugar sus fichas acá, ¿no? Así es. Donde tenga más alternativas, más posibilidades. Bueno, ahora sí nos despedimos. Chao, gracias.